Hola a todos, soy Nelson Castillo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD y este video es para el curso de análisis de circuitos. En él vamos a presentar el desarrollo a un problema en el que se incluye un circuito resonante en paralelo. Para ello vamos a definir qué es una frecuencia de resonancia. Bien, esta frecuencia es una frecuencia exacta en la que el circuito se comporta de manera netamente resistiva, es decir, que la impedancia total es igual a la resistencia. El circuito resonante en paralelo consta de un condensador, de una bobina y de una, de una resistencia, perdón, en forma paralela. La característica principal de este es que la corriente entre la bobina y el condensador es más alta que la corriente total. Esto porque debido a la energía de las oscilaciones entre los dos elementos del circuito. Aquí tenemos el ejemplo de una configuración en paralelo. Las fórmulas que vamos a emplear para el procedimiento nos van a dar unidades del sistema internacional, es decir, los faradios o los henrys y los hertz. Pues el problema se nos acomoda para hallarlo de este modo. El problema es el siguiente: tenemos una configuración en paralelo con una resistencia de 2K y frecuencias laterales de 86 y 90 kHz respectivamente. Tenemos que hallar la capacitancia, la inductancia, el ancho de banda y el factor de calidad. ¿Qué es el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda es la longitud que tiene la oscilación o la onda, en la frecuencia, perdón, entre la longitud que se encuentra entre las frecuencias laterales. Ese es nuestro ancho de banda. Aquí, como vemos, la frecuencia lateral 1 y la frecuencia lateral 2 corresponden al 70% de la y máxima. Y la frecuencia lateral estará, la frecuencia de resonancia estará justo en la mitad de las dos frecuencias. Y la longitud va a ser el ancho de banda. Ya sabiendo qué es el ancho de banda, decimos que para obtenerlo y teniendo los datos de las dos frecuencias, de las frecuencias de media potencia, lo único que tenemos es que restar para la configuración que se tiene. El ancho de banda es de 4 kHz. Ahora, para la frecuencia de resonancia, aprovechando que ya tenemos el ancho de banda, lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula. Tenemos la frecuencia 1, la frecuencia lateral 1, que es de 86 kHz, y la división del ancho de banda entre 2, que son 2 kHz, para un total de 88 kHz. Es la frecuencia en la que este circuito se va a comportar de forma resonante. Ahora, el factor de calidad. El factor de calidad es un valor que mide cuán eficiente es la configuración que se tiene para el aprovechamiento de la energía en el circuito. Pues es por esto que el valor es una constante y se toma para trabajar los demás factores del circuito. Se halla una de las fórmulas para hallar este elemento, este factor, es mediante la fórmula del ancho de banda, que es la frecuencia en paralelo dividido en el factor de calidad. Cuando hacemos el despeje, tenemos que el factor de calidad es igual a la frecuencia en paralelo dividido el ancho de banda. Esto para un total de 22. Para el caso de la capacitancia, tenemos que recordar dos cosas. Una, esta va a ser la fórmula, o es la fórmula en la que utilizamos en desarrollo de circuitos RLC para hallar el valor del capacitor o del condensador, que es 1 sobre 2pi por frecuencia por el valor del condensador. Y 2, que la impedancia total es igual a la resistencia, ya que
deben tener un valor equitativos o equivalentes la capacitancia y la inductancia para poderse anular y así convertir el circuito en netamente resistivo. Bien, ya sabiendo esto, entonces vamos a utilizar la fórmula del factor de calidad en la que nos dice que la impedancia total dividido entre la capacitancia total pues nos da el valor del factor de calidad. Cuando hacemos todo el despeje y reemplazamos acá por los valores que conocemos, obtenemos que el condensador es igual a 19,9 nanofarads. Para el caso de la inductancia, igual, vamos a tener presente que la inductancia es igual a 2pi por frecuencia, en paralelo en este caso, por el valor de la bobina. Utilizamos de nuevo esta relación pues, de factor de calidad, que es igual a la impedancia total dividido en la inductancia. Y cuando hacemos el reemplazo y el despeje de la fórmula, tenemos que nuestra bobina va a ser igual a 164,42 microhenries. Bien, entonces pasamos a la simulación, que es como visualmente se va a ver una configuración en paralelo con los datos hallados de este problema. Ya tenía acá pues yo en Multisim los datos que hallamos previamente. Entonces acá tenemos la inductancia, la bobina, el capacitor y la resistencia. Bueno, ¿qué quiero que veamos acá? Vamos a darle play a esto y vamos a identificar varias cosas. ¿Qué nos dice que un circuito está en resonancia? Podemos identificarlo porque la corriente total va a ser igual a la corriente de la resistencia. Si nos damos cuenta acá, el valor pico a pico de la corriente es de 20 amperios para la corriente total y en la resistencia tenemos 20 amperios también. Otra característica del circuito resonante en paralelo es que las corrientes entre las corrientes de la bobina y del capacitor van a ser muy próximas. En este caso 440 para ambas, casi que nos dio exacto en esta simulación. Otro modo de saber que tenemos un circuito resonante es que si vamos a obtener el factor de calidad dividiendo la corriente del condensador entre la corriente total. Para la corriente del condensador tenemos 440. Tenemos 440 en la corriente y 20 amperios. Cuando hacemos esa división nos da 22, que es el factor de calidad que nosotros habíamos hallado de resultado de la frecuencia entre el ancho de banda. Eso quiere decir que la simulación es correcta y que la configuración está bien. Quiero que vean algo en lo que yo estaba confundido, y es que no sabía pues que la configuración se va a portar igual sin importar la corriente que pongamos, que suministremos. Entonces en este caso lo voy a hacer con 2 amperios y vamos a ver cómo se comporta. Bien, entonces se comporta del mismo modo. Vemos que tenemos 4 amperios en la corriente total y 4 amperios en la resistencia, 3,9999 amperios. Vemos que la corriente entre la bobina y la corriente entre el condensador se mantiene su equivalente, 87 y 88 amperios, 87,9 amperios.
y que si dividimos 87 entre 4 también nos da 22. Entonces, de ese modo, quería pues comprobar que teniendo la misma frecuencia, nuestro suministro de energía no nos va a afectar, el suministro de corriente. Bien, entonces las conclusiones para este video es que la frecuencia de resonancia, como ya vimos al principio, es una frecuencia en la que el circuito presenta una configuración netamente resistiva, es decir, que la impedancia total es igual a la resistencia. Vimos que para un circuito resonante paralelo, la impedancia total del circuito es igual a la paralela, a la resistencia, perdón, que la corriente total del circuito configurado en forma paralela es igual o aproximada a la corriente del resistor que tengamos en el circuito. Esto es bien importante para poder tener una relación, una base que nos permita identificar el circuito resonante. Algo que no menciona, o bueno, sí o sí lo mencionamos, es que el ancho de banda es la longitud entre las frecuencias medias y estas a su vez equivalen al 70% de la frecuencia resonante del Imax, de la corriente máxima. Bien, espero el video haya sido de su agrado y estas son las referencias que se utilizaron en él. Gracias.